La música argentina es como nuestra tierra, tiene silencios profundos y gritos que vienen de muy lejos. Cantar la música de mi tierra es una forma de decir aquí estamos y no nos han vencido. Por eso te invitamos a escuchar música nuestra en su enorme diversidad de géneros y artistas que nos habla de lo íntimo y personal, pero también de lo colectivo, porque forma parte de la patria. Y te proponemos hacerlo en clave de 2, todos los lunes a las 19, aquí en la 93.5. Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos. Otro lunes, hoy 1 de junio, estamos arrancando el mes de mitad de año y siempre haciendo esto que tanto nos gusta, que tanto amamos, que es la música y en especial la música nacional y en especial los músicos bahienses. Antes que nada saludamos a nuestro compañero Alejandro Iglesias, que hace posible que estemos saliendo al aire, y saludo a mi compañero de todos los lunes, Edgar Belegia. Bueno, buenas noches, Claudio, y bueno, otro programa más de Clave de 2. Y siempre haciendo esto que fue una idea que nos pareció bien y funciona bien, que es el de traer músicos bahienses para charlar con ellos, porque tienen infinidad de cosas para contar. Y en este caso hemos traído a alguien que ha suscitado furor en las redes. En Facebook muchos saludos y muchos aplausitos y corazoncitos. Y bueno, por algo será eso, ¿no? Ahora vamos a charlar y vamos a ver por qué. Así que bueno, tengo el placer de presentar, de darle la bienvenida y de agradecerle la presencia al amigo Osvaldo El Oso Bonini. Bueno, buenas noches o buenas tardes. Muchas gracias por tu atención y por convocarme. El agradecido soy yo, Claudio. Bueno. Para nosotros, ya te digo, un gusto tenerte acá. Vos sabés que hoy hice una trampa y le pregunté a la inteligencia artificial por El Oso Bonini, a ver qué me decía. Y hace un resumen muy lindo. Se basa en varias notas, por ejemplo, en la FM de la calle, ¿no? Gente muy relacionada de muchos años. Pero el asunto es que al final, ha prestado su talento, o sea que la inteligencia artificial dice que tiene talento. Ha prestado su talento a numerosos artistas locales de diferentes géneros. Ha grabado en muchos estudios, bueno, lo nombra a Eduardo del Gobo, el disco, recuerda el disco con Rulo Delgado del Mon, la participación en ensambles que has participado de música popular, fusión con guitarristas como Fernando Medori, etcétera. Una trayectoria muy larga. Así que bueno, la idea, y me gusta entrevistar a alguien que sé que la gente lo quiere, ¿no? Entonces vamos a irnos a los orígenes de la cuestión. ¿Por qué elegiste la música? Después me vas a decir por qué la percusión, pero ¿por qué la música? ¿Qué te hizo la música en tu interior? Yo soy hijo de un músico profesional. Mi papá fue músico profesional desde los 12 años hasta los 52. De los 12 años porque estudiaba violín en el conservatorio de Savioli, y se queda sin papá, yo a mi abuelo no lo conocí, y la única fuente de ingresos que había en la casa era que mi papá fuera a tocar los bailes, con el permiso escrito de mi abuela. De todas maneras, nunca me pinchó, digamos, hasta los 15, 16 años. Él tampoco hizo mucho, porque no, es como que no quería que pasara por esas cosas, ¿no? Como que la vida del músico es muy incierta, y algo de eso hay porque en una época que él se quedó sin trabajo, decía que ahorraba. No pasamos hambre, pero estuvimos ahí al borde hasta que agarró otra vez otras orquestas. Entonces él no quería que pasara por eso y me combatía mucho. De todas maneras, los genes estaban impuestos. Pues yo era chiquito, te digo, 6, 7 años, jugando en el patio, en la época que no había televisión, las radios en las casas a toda vela, y había 2 temas que yo tiraba los juguetes y iba a la cocina a escucharlos, que era El paso del elefantito, años después me enteré que era de Henry Mancini,
y el bolero Caminos Verdes. No me acuerdo quién era el cantante. Yo dejaba de jugar para escuchar esos dos temas. Henry Mancini, el de la Pantera Rosa. Claro. La Pantera Rosa. Claro. ¿Te acordás en qué orquestas tocó tu papá? Uy, mirá, en esa época se tocaban los cafés, se tocaban Acá los en teatros, Bahía. acá en Bahía, Siempre. y se tocaban los cabarets. Ujú. O sea, papá se iba a las 5 de la tarde y en 9 cuadras a la redonda del centro no volvía hasta las 6 de la mañana. A las 5 de la tarde tocaban el Boston, a las 9 creo que tocaban en el Rossini, acompañó muchas veces a Pedrito Rico, Ujú. y después iba a un cabaret internacional, que es lo que hoy es la peatonal de Donado, algo era todo un cabaret internacional, Ajá. con números que venían de afuera. Lo que pasa que en esa época los bailarines, los cantantes, no traían sus grupos, traían partituras. O sea, era esencial leer a primera vista. Contrataban músicos acá. Se tocaba con los músicos locales, ¿viste? Así que se trabajaba muchísimo, muchísimo se trabajaba en esa época. O sea, para lo cual tenías que tener mucho talento para tocar a primera vista. Formación de lectura, ¿viste? Claro. Sí, Venían sí, las sí. partituras, se ensayaba un día y a la otra noche ya se empezaba a tocar, compañías de bailarines, cantantes de bolero, de tango, que por ahí se quedaban 1 o 2 semanas, no era que tocaban hoy una noche y se iban como ahora, ¿viste? Entonces se trabajaba muchísimo, muchísimo con la música. O sea, claro, digamos el planteo de producción musical era distinto. Totalmente, la vida era distinta. Claro. La vida era distinta. ¿Y de lo que te acordás, qué te gusta más, aquella vida o esta vida? Aquella vida. Bien. Sí, sí. Después se cansó, obvio, pues yo creo que papá lo que tuvo íntimamente su deseo de ser músico clásico. Al no poder, por las circunstancias que te conté de la muerte de mi abuelo, que esto, tuvo que salir a hacer baile. En esa época las rutas no eran las de ahora. Yo capaz que había 2 semanas que no lo veía, porque salía con la orquesta de Godo, que fue la última que tuvo, de La Pampa, que tocaban muchísimo, y se cansó. Caminos de tierra, hoteles con cucarachas, ¿viste? Sí. Imagínate. Y un día dijo, basta, ya teníamos el kiosco, y yo lo extrañaba mucho, de chico, y dejó al punto de no agarrar más los instrumentos. Mirá. Él tocaba violín, contrabajo y batería. En el cabaret tenía 2 sueldos. Tenía un sueldo de contrabajista y tenía un sueldo de baterista. ¿Por qué? Porque también había un sindicato que funcionaba como tenía que funcionar en esa época, en toda la Argentina, cosas que después se fueron perdiendo. ¿Viste? O sea que digamos que la música fue siguiendo el camino de la sociedad en general, ¿no? Una de las diferencias importantes que yo veo de aquella época a esta es que ahora hay mucha facilidad para dejar registro de lo que uno hace. O sea, es bastante más fácil grabar, hacer una buena totalmente. grabación, una buena mezcla, ¿no es cierto? Bueno, Totalmente. cosas que en aquella época no pasaba. Y justamente a raíz de eso me costó mucho encontrar música grabada con buena calidad, como para que merezca ser pasada por radio, ¿no? Entonces lo que hice fue seleccionar temas de un solo disco de La Llave, un Perfecto. grupo que después nos vas a contar que participaste. Y entonces vamos a dedicar todo el programa, vamos a ir escuchando, charlando y escuchando temas de ese disco. Así que el primero que vamos a escuchar es Muy Cerca.
Bueno, lo que escuchábamos era el tema número 1 de la tarde de hoy, que está en ese disco, que lamentablemente no está subido a YouTube, y que por lo tanto acá con la autorización del amigo ni Bonini... Ni YouTube, ni Spotify, ni... No está. Está en formato físico. Y realmente... Sí, y es más, yo lo tenía y también lo tengo perdido por ahí, sí, le dije a Claudio que no. Y bueno, ya que está, ¿por qué no nos contás un poquitito lo que era La Llave? Porque es un discazo para mí, muy buena música es. Bueno, gracias. Sí, creo que todos quedamos muy conformes con ese disco. La Llave nace año 98, 99. Nos juntábamos con Hugo Vitale, el querido Miguel Graciano, que se nos fue hace poco, y Petulo Forgia. Nos juntamos a hacer percusión nomás. Y el Hugo, el chibón, siempre atento a todo, un día trajo un acordeonista, sacaba músicos, no sé dónde lo descubría, trajo un acordeonista, García, increíble lo que toca ese muchacho. Rodrigo García. Rodrigo. Me parece que tocaba en las serenatas de la Muni. En esa época. No sé, los descubría él. Como cuando en la época de los Tiburones... Era jovencito, era. Claro, cuando en la época de los Tiburones también lo descubrió Alejandro Pérez, un pianista fenomenal, que fue el que le cambió la cara a los Tiburones, que hoy en día tampoco toca más. Viste, esas cosas raras, ¿no? Por cuestiones laborales, por una cuestión u otra, Alejandro no toca más, es una pena, porque creo que en esa época el único que podía tocar el tumbao de rumba era Alejandro, ¿viste? Así que bueno, lo trajo a Rodrigo, y ahí como que se empezó a gestar un proyecto, digamos, ¿no? Después se fue conformando con otros músicos, y salió lo que salió. Ya eran, digamos que también eran, se puede decir que era música latinoamericana, como eran los Tiburones, también rumba, candombe, samba, pero con los Tiburones era más fiesta, era más baile, todo. Esto digamos como que era más para escuchar, dentro de lo mismo, ¿no? Yo amé, fueron mis dos grupos principales, los que me marcaron, los que me hicieron evolucionar, los que me pusieron a estudiar. Fueron los Tiburones y La Llave. Y decime, leyendo, investigando, descubrí un grupo Lev. ¿Lev qué? De los principios. De los principios. Lev qué, sí, era muy bueno ese grupo. ¿Y ahí qué hacían? No, yo no toqué en ese grupo, ¿eh? ¿Qué hacían? No toqué. Pero yo creo que después de Sentimiento, que para mí fue el pico más alto que hubo acá hasta el día de hoy, Lev que tuvo un desarrollo muy importante. Y hoy fuera de micrófono hablábamos un poco. ¿A qué atribuís tu alejamiento transitorio de los escenarios? Porque en la música seguís vinculado, por supuesto. Sí, por supuesto. Yo tuve la desgracia que mi mamá se quedó ciega y también sufrió osteoporosis y me dediqué directamente a cuidarla a ella. Hasta el día que falleció, cosa con la cual vivo muy tranquilo. Todos me decían qué sacrificio, nunca lo vi como un sacrificio porque mi mamá era una persona muy india, digamos, siempre al frente. Ella siempre me decía, vos no dejés de hacer lo que querés, que y que el otro, pero bueno, horarios, no... Naturalmente. Sí, encuentros, ensayos, no podía. Así que me fui alejando sin dejar de tocar. Después que falleció mamá, me convocó Alberto Delmon, y bueno, tuve una vuelta, digamos, muy linda, muy cómoda, muy divertida, hasta el día que presentamos ese disco, que Alberto en un momento me dijo, la fiesta fue bárbara, me dice, ¿estás contento? No, le digo, Alberto, estoy triste. ¿Por qué? Me dice, porque es esta noche y este proyecto muere. Porque Alberto es así. Alberto arma un proyecto hasta X cantidad de tiempo y después arma otro. O sea, lo hace funcionar. Claro, lo hace funcionar y termina, ¿viste?
Pero fue muy, muy positivo. Conocí otros músicos muy buenos que no conocía, aparte muy buena gente. La pasé requete bien. Fueron 2-3 meses a full, muy, muy lindos, ¿viste? Y después, bueno, después vino el asunto de las operaciones, que las hernias primero, que la cadera después. Y bueno, todo eso te va dejando atrás. Y... Claro, porque vamos a aclarar que el oso tiene más de 40. 41 sería. Bueno, súmale algo más, Tiene 40 y 30. Súmale, 72. No, pero bien. Sí. Pero tengo ganas de volver a tocar, ¿viste? Bueno, atentos artistas bahienses, acá tenemos un percusionista con ganas de tocar y de los buenos. Bueno, gracias. Che, cortamos un ratito y escuchamos el otro tema de La Llave, Balserito.
escuchábamos Balserito por el grupo La Llave, del cual tenemos un integrante acá entrevistado. Así que nos siga hablando de La Llave, que fue un proyecto muy Yo lindo. te voy a nombrar los integrantes, a ver si me olvido de alguno. Sí, El, director, compositor y todo eso, Hugo Vitale. sí, Estaba también Frank Casal, sí. teclados y piano. Rodrigo García en acordeón, Sí. que hacía un ratito lo nombraste. Miguel Graciano, percusión y Sí. tambores. Raulito Soto. Hugo, a Hugo ya lo nombré. A Pablo Foglia. Sí, señor. Agustín Pico, que en alguna etapa tocó el bajo. Sí, Martín Vaquero, Sebastián Salaberry y Martín Stasi. No sé si me falta alguno. no, hay algunos que no me suenan ahí. Claro, lo que pasa es que la llave fue después variando. Sí, pero tengo duda de Martín Vaquero Ajá. y el otro que nombraste, Pico. Que la información dice que tocó la batería en algunas etapas, así que es probable quizá que, cuando yo ya no estaba, claro, porque los bajistas, el primero fue Sandro Amarain y que después, acá no está. y después Federico García del Cerro. Claro. Eso en la última etapa. En la etapa que yo tuve, yo me fui en el 2007. Y eran realmente una multitud de artistas, de buenos artistas. Sí, sí, Y sí. por sí. eso sonaban como sonaban, ¿no? Lo acabamos de escuchar. Yo siempre estuve con bandas grandes. Tuve Los Tiburones, La Llave y después integré un grupo que se llamaba La Wincofón, Ajá. que éramos 8 también, que hacíamos música de todas las épocas, Ujú. desde los 50 a los 80, en un rango de 30 años, desde rock, música de película, bolero, todo. Ese grupo, que con temas que generalmente, salvo lo de Santana, porque a mí me habían convocado para tocar los temas de Santana, fue el que me dio la apertura total, porque le tenía que poner percusión a temas que no llevaban, ¿viste? Claro. Y ahí es cuando como te empezás a descubrir a vos mismo, qué puede hacer acá, que no repita, que no recargue, y toda la libertad del mundo. ¿Acá vas a tocar? O yo por ahí decía, no, acá no voy a tocar. ¿Por qué no vas a tocar? Porque considero que así está bien. Por ejemplo, mucho del repertorio de los Rolling Stones, yo no tocaba en esos temas. A nivel individual, digamos, de descubrirte a vos mismo, fue el mejor grupo que tuve. Porque tenés que explorarte a vos mismo, tu cabeza, tu Claro. forma de ver, de escuchar. Y decime, Oso, de tantas bandas en las que estuviste y por supuesto tantos géneros que hicieron, Sí. ¿lo tuyo qué es? ¿Qué es lo que más te pega, lo que más te gusta? Mira, son etapas, ¿viste? Hubo etapas que me ha pegado mucho la música fusión, el jazz siempre. Yo creo que de jovencito nunca dejo de escuchar todos los referentes modernos, ¿no? Digamos, entre comillas, Mal Davis, John Coltrane, Sonny Rollins, que se nos fue hace unos días, toda esa troupe de músicos tremendos que dejaron una impronta mundial muy alta, a eso lo sigo escuchando siempre. En estos momentos estoy como en épocas, hace un par de años, en épocas de regresión. Beatles, otra vez la música cubana, que en un momento me había hartado un poco también. El rock sinfónico, todas esas cosas, ¿viste? Por eso generalmente no escucho músicos nuevos, porque es como que vos tenés un disco, suponele, hace 30 años. A medida que vas escuchando más música, o vas aprendiendo a tocar, volvés a poner ese disco y vas descubriendo cosas que antes no... Entonces es un... Me haces acordar a Fabián, Fabián Petrosino, que estuvo Petrosino, sí. hace un par de lunes, Ajá. y nos decía exactamente lo mismo. No es que desprecies lo nuevo. No, para nada. Pero lo viejo hay tanto. Sí. Ahora estoy con Hermeto Pascual. Hermeto Pascual, La Mahavishnu y Obregón. Con esas 3 formaciones estoy. Ahora, mira vos, digamos, el privilegio que ha tenido tu generación, nuestra generación, porque en definitiva Sí. no somos tan distantes, de haber estado en el mundo en la época de la explosión de la música, porque
me hablas de, no sé, de Emerson, Lake and Palmer, de Genesis. Yes, King Crimson, cada uno con su propia individualidad, eso era grandioso, porque se enfocaba, bueno, viste que se rotula todo, rock sinfónico, a mí no me interesa, viste, pero si vamos a encasillar dentro de eso, cada uno tenía lo suyo, ninguno se parecía al otro, la época de la creatividad, era fundamental crear, viste. Yo me acuerdo en el año 82, eso me quedó en la cabeza, viene Lito Nevia con los músicos del centro. Viene acá y de acá iba a Viedma. Con un amigo nos fuimos a Viedma a verlo y compartimos la cena. Y hacía poco que había salido el disco de Herbie Hancock, Rock It, creo. Ese que se movían las piernas, que era un disco para bailar. Ajá. Que los que amamos el jazz odiábamos eso, ¿viste? Y hablando de eso, Lito dijo una frase que me quedó siempre, dice, terminó la carrera por el arte y empezó la carrera por el dólar. Siempre me quedó, y no le erró. Pienso que no le erró. Mira, charlando con Lito el año pasado, cuando lo trajimos, más o menos el concepto lo mantiene, ¿eh? Sí, que no le erró en nada, ¿viste? Sí. Desde ya que uno no puede abstraerse de lo que pasa. No, por supuesto que ¿no? no, que pasan cosas buenas y lindas, claro, ¿viste? Claro. Bueno, y hablando de cosas lindas, escuchamos un tercer tema de la tarde de Y por la llave, para Bahía. Bueno, escuchábamos Pra Bahía por el grupo La Llave y Osvaldo nos va a contar cómo tema nace cómo nace la grabación de... Sí, es una cosa media extraña, media rara. Cuando viene Hermeto la primera vez a tocar acá a Bahía... Estamos hablando de Hermeto Pascual. Sí, Hermeto Pascual, exactamente. Yo hablo como si fuera un tío mío. Sí. Vamos a cenar al Gambrinus
Y él tenía la costumbre de a cada ciudad, pueblo, aldea que fuera a tocar, dejar un tema escrito. Entonces, entre medio de un plato de ravioles, etcétera, etcétera, escribe una partitura que se la entrega a Randazzo, que es el que lo había traído. Randazzo me la entrega a mí porque le saque fotocopia. Bueno, según los chicos, en ese momento yo estaba con los Tiburones, tenía una armonía muy, muy complicada de resolver, digamos. Años después, el Hugo, ya con más conocimiento en el campo musical teórico, lo adaptó de esta manera. Hay una adaptación también de un dúo, un pianista, Casal, que no es el que tocaba con nosotros, y Jimmy Chocron, anterior a esta, pero muy diferente a esta. Esta como que Vitale capturó la onda bien brasilera, bien, sí, bien de Hermeto, ¿viste? Sí. Viste, uno tiende a pensar para Bahía, decís Salvador de Bahía, ¿no? Claro. Para Bahía Blanca. Sí, exactamente. Bueno, vamos a aprovechar y a retribuirle el saludo a Darwin Leiva, es un fiel oyente de Clave de Dos que nos manda saludos vuelta a vuelta, así que un abrazo grande para él. Y también, ya que estamos, por supuesto. Es un vale, el objetivo es que la gente escuche este programa, ¿no? Es como un músico, digo siempre, si vos haces muy buena música, pero nadie la escucha, sí, le falta una pata importante. Bueno, con la radio pasa exactamente lo mismo. Y aprovechamos los saludos porque seguramente están escuchando a dos monstruos melómanos de la música bahiense, Gustavo Fernández y Roberto Ricci, por sí, supuesto. Señor, dos grandes amigos. Exacto, si está el oso acá, seguro que lo están escuchando. De los más viejos, en edad y en tiempo que nos conocemos, 50 años por lo menos. Claro. Y Oso, ¿qué hiciste de tu vida? Digamos, nosotros nos pusimos a hablar de la llave ahora, pero antes, bueno, hubieron otras cosas, ¿no? Que nos estabas contando. Pero bueno, también tuviste que vivir, tuviste que laburar. Sí, no, siempre. No solo es música la cosa en la vida. No, lamentablemente no. Bueno, yo empiezo con la batería solo, por los Beatles, por la explosión de los Beatles, ¿viste? Entonces, tuve grupos de baile, en las cuales, bueno, un año que estuve sin laburar viví de los bailes. Tocábamos sábado y domingo, ¿viste? Pero no me gustaba eso. Tocaba con cara enojado y los otros me retaban, ¿viste? Pecado de juventud, ¿no? Ahora no lo haría ni loco. Pero bueno, no sé si éramos buenos, creo que éramos malos, pero en esa época era fundamental, como venía toda la onda melódica que vino de Chile, con los Pateles Verdes y toda esa porquería, era fundamental tener buenos cantantes. Y la banda nuestra tenía un par de mellizos que cantaban muy, muy bien esa onda. Aparte les apasionaba. Eso era muy importante. Y era música melódica. Era música melódica, sí, música para baile, ¿viste? Claro. Bueno, la gente tiene que apretar también. En algún momento también. Sí, ¿viste? Y tocábamos en todos lados, hablando de la zona, ¿viste? Después, en el año 77, otro de los buenos grupos que hubo en esa época... Terrón de Azúcar acá, que hacían los temas los Beatles, 3 músicos, los 3 hermanos geniales, más el cuarto, el bajista, que después se fue a México, se habían disuelto y había un contrato en Bariloche. Entonces Allende, el guitarrista, no me acuerdo el nombre ahora, nos vino a buscar. Había un grupo de rock que era Alquimia, el guitarrista y el bajista tocaban temas los Beatles y eso, como el baterista no podía ir, me vino a buscar a mí. Y con ellos, como Terrón de Azúcar, nos fuimos de gira por todo el sur. El Maitén, el Bolsón, Bariloche. Esa fue una experiencia muy linda también, muy, muy linda. Así que por lo que contás, viviste la música lejos del conservatorio, lejos de lo teórico. Sí. Arrepentido, ¿viste? Podía haber estudiado. Lo que pasa que en esa época los conservatorios no aceptaban música popular. Y nosotros todo lo que queríamos tocar era música popular, ¿viste? No es como ahora que es todo tan abierto, ¿viste? Eso es lo bueno de esta época, que la suplanto por la de antes.
Pero era toda fuerza de tocar, escuchar, sacar, ¿viste? Yo soñaba con tener un grupo de rock, ¿viste? Bueno, no tuve esa suerte. No, cada grupo de rock que formaba nunca funcionamos, ¿viste? Hasta que llegan los 80, que viene toda la onda del candombe. Y ahí, bueno, a mí las congas me venían interesando desde Santana. A mí Santana es el que me voló la cabeza en todo sentido, musical, percusivamente, en todo es Dios, digo yo, ¿viste? Sí, porque no es nada más que la guitarra. No, es Dios, es Santana, ¿viste? Y mis padres son los Beatles, siempre digo así, ¿viste? Y ahí ya me empecé a interesar por las congas, ¿viste? ¿Y hasta ese momento las usabas como accesorio o directamente? No las usaba, no las usaba. Seguía tocando la batería, así nos juntábamos entre amigos a hacer zapadas, lo que era en esa época, que eran larguísimas, pero nunca tuve en la batería un grupo de rock estable. Está bien. Bueno, para variar un poco de escuchar música de La Llave, vamos a escuchar un tema grabado en el año 2009 en el Teatro Municipal, en oportunidad de un homenaje que se le hizo a Ramiro. Sí. Se llamaba el espectáculo, el show se llamó Ramiro Vive. Fue el 1 de noviembre de 2009. En esa oportunidad tocaron, entre otros, Pedro Giorlandini al piano, Néstor Yensenela, Mario Jiménez, el Chino Sosa. Chino Sosa. Por ahí me han quedado artistas sin... Sí, éramos muchos. Porque eran un montón. Todo organizado por Giorlandini. Claro. Es espectacular para eso. Claro, un tipo, y yo lo veo ahora, hoy día, trabajando todos los fines de semana, está haciendo algo, con un músico, con otro. La parte, más allá, no vamos a discutir los méritos, todos los méritos que tiene Giorlandini, pero organizando es un fenómeno, porque ese concierto se ensayó un solo día, y al otro día se tocó. Pero el tipo así, tipo director de escuela, tocás en este tema, andate, llamá al otro, todo así, ¿viste? Sí, yo creo que en la música es necesario, son necesarios tipos así. Sí, totalmente. Si no, hubiera sido imposible hacer ese concierto en un solo día. Claro. Es como igual el tipo que se dedica a producir y necesitas tipos que produzcan. Sí, estoy de acuerdo con eso, sí. Así que bueno, vamos a escuchar de aquel homenaje un tema que es La Guajira. Bueno, algún problema hay en la grabación porque no está sonando. Bueno, entonces no importa, lo dejamos para otro programa en todo caso y escuchamos el cuarto tema, que es Samba 7.
Bueno, muy bien, escuchamos Samba 7 de este disco que venimos explorando, La Llave. Un disco realmente que es un placer, porque es un tema más lindo que el otro. Que aparte es, o sea, es la esencia de este programa. Siempre nosotros lo recomendamos a todos los que nos escuchan, digamos. O sea, nosotros pasamos 2 temas de un grupo, 2 temas de otro, pero siempre recomendamos ir a escuchar todo el disco entero. Claro. Somos, digamos, partidarios de sentarse y escuchar música. Sí, ¿no? señor, como era antes. De eso se trata. ¿Se usa ahora? Yo creo que no, lo uso. ¿Lo usás? Sí. En esa época, en la época de mi juventud, era muy común juntarse un grupo de amigos a escuchar discos. ¿Viste? Claro, cuando los discos... No, yo hablo solo. No, grupos de amigos. De grupos de amigos, no. Y en esa época siempre estaba el amigo que mejor estaba de plata, que era el que compraba el long play Sí. de X. Sí. Traía, compré el Abbey Road. Bueno, Bloom. Claro, 4 o 5 tipos en una habitación escuchando en silencio todo el disco, ¿viste? Era muy común en esa época. Sí, y bueno, y lo cierto es que las cosas fueron cambiando. Sí. Ahora, paradójicamente, por ahí hay más facilidad porque uno tiene internet, tiene YouTube, y ahí tiene a disposición lo que quiera prácticamente. Sí, totalmente. Pero pese a eso, siendo más fácil ponerse a escuchar, me parece a mí que la gente en su gran mayoría no escucha demasiado. Y escuchamos menor calidad también, porque el MP3 es... Sí, lógico. Digamos, o sea, el placer de escuchar, por mi parte, es o el CD, claro, o el vinilo, o el porque vinilo. no tengo Ajá. vieja, Yo sigo amando el vinilo, ¿viste? pero Pero ¿sabés cuál es el problema también? Que antes nos juntábamos, compartíamos. Y ahora yo veo que eso no está pasando, que la gente está muy individualista. ¿Viste? Eso es lo que más allá de la música, de la calidad de la música que sea, es lo que me preocupa. Sí, porque vos te encerrás en tu casa, ponés la compu, te pones a escuchar lo que quieras, o ver una película. Sí. Pero el hecho social de salir, por ejemplo, de ir al cine, Claro. o de ir a un recital, bueno, porque eso tiene mucho de social, de relación. Exactamente, lo bueno la parte social. Gente de nuestra edad, digamos, cuando nos reunimos en los asados a guitarrear, eso se mantiene por ahí. Eso se mantiene, sí. Y a hacer temas. Y a tomar un poco de más. Y a tomar... Por supuesto. Si no, no sería un fogón. No, exactamente. Preguntale al amigo Terraza quién es el culpable de algunas borracheras mías. Bueno, viste, uno siempre encuentra responsables. Oso, ¿y cómo ves los chicos con la música? ¿Cómo es su relación con la música? ¿Acá en Bahía? Sí, los que vos conocés, digamos. Tú. Muy buena. Sí. Hay generaciones de músicos nuevos tremendos. Yo estoy muy orgulloso de la calidad musical de acá de Bahía. No de ahora, de hace años. Yo creo que toda esta movida empieza a mediados de los 90, cuando se empieza a hacer la apertura de los conservatorios, a incorporar materias de música popular y eso. Y están saliendo unos músicos terribles. Yo escucho bandas que me dejan con la boca abierta. Por ahí no conozco a todo porque soy enemigo de los pubs. No me gusta ir a escuchar música a los pubs. Por lo que ya sabemos, ¿no? Ruido de cubierto, risa, gente que no da bola. Me pasa lo mismo. Sí. Entonces descubro muchas bandas cuando está la Feria de los Artesanos en octubre. Y he escuchado bandas increíbles, ¿viste? Sobre todo de rock. Y después cosas que me han hecho escuchar estos últimos tiempos, mis sobrinos, que me han dejado con la boca abierta. Y bueno, siento un placer, ¿viste? Gente joven, muy jóvenes algunos. El otro día yo no conocía a Leandro García, tremendo pianista que hace años que está en Buenos Aires. Yo no lo conocía. Cuando lo fui a ver, me quedé, pero fascinado. Yo en realidad fui a ver a los acompañantes de él, a Lisandro Díaz y a Tomasini, que ya sabemos los puntos que calzan. Cuando lo escuché a este muchacho, que entró con los 2 temas piano solo,
me quedé maravillado. Claro. ¿No, ¿Lo has escuchado a Pipig? Sí, hace años ya que lo vengo escuchando. ¿Viste? También es asombroso. Sí, lo que muchísimo, muchísimo. La lista es muy larga. Sí, gracias a Dios es muy larga. Gracias a Dios muy larga, exactamente. Y aparte Así. los chicos de ahora tienen mucha apertura, digamos, a la música de antes. O sea, haciendo lo propio, pero volviendo al tango, volviendo Sí, al totalmente. Eso hablábamos mientras estábamos esperando la hora del programa. Y ¿sabe? Mucha decisión de decir, bueno, voy a seguir la carrera de músico. Con apoyo generalmente de los padres, cosa que antes no existía. Antes era un hobby que sabía que en algún momento, generalmente cuando te casabas se terminaba. ¿Viste? Si habré escuchado en reuniones, asados, a las brujas que tocaban conmigo decir, que aproveche ahora, porque cuando nos casemos, y han quedado grandes talentos también en el camino. Era la clásica pregunta, vos que sos, soy músico, ¿y de qué trabajás? Sí, todavía se dicen que se sigue usando eso. Pero bueno, lo bueno es que hay mucha gente entonces que obedece a una vocación y se la banca, y por ahí va a tener épocas en que va a estar medio cortito de bolsillo. Sí, lógico. Pero le hace honor a la vocación. Pero qué sé yo, 12, 30 años atrás, pensar que acá en Bahía íbamos a tener una superbanda como Sudaca o un trío como Supernova, pero También es... ni en las más lejanas utopías. Y mirá lo que tenemos, ¿viste? Así que sin duda, porque es una cuestión de contemporaneidad. Vos decís, cuando el conservatorio empezó a abrirse un poco más, a desacartonarse. Claro, exactamente. Ahí empieza a explotar la música. Sí. Ayudada también por toda la tecnología, con la llegada de la tecnología eso facilita mucho. Pero bueno, pero lo importante es la decisión de chicos jóvenes, decir, bueno, voy a hacer la carrera de músico, toques lo que toques, componga, no componga. Y ya te digo, mucho apoyo de los padres, quizás padres de la edad o abuelos de la edad mía, que sufrimos eso de la falta de apoyo. Ahora se aplica al revés, y eso son las cosas buenas de estas modernidades, digamos. Sin ninguna duda, sí, tal cual. El conservatorio ya hace años que se viene llenando, queda gente afuera. Antes sobraba espacio, ahora no. Sí, y en general Bahía tiene una movida artística en general. Sí, teatro, danza. literatura también. Sí, literatura. De danza también. Están las chicas estas de las Martas, que hacen todo tambores africanos con danza. Es increíble lo que tocan esas chicas. Claro. Bueno, el otro día con Edgar fuimos a la Macanuda a una noche de blues. Ajá. Y había 3 bandas, una de ellas las Budinas Blues. Sí, las chicas, me encantan. Asombroso. Lo que canta la cantante Budina sí. se puede creer. Y ¿sabés qué? Lo bueno es que hacen lo que tienen que hacer. Ninguna se excede, nada. Tocan al pelo, ahí, ¿viste? Entonces, me encanta esa banda, la vi varias veces ya. Y bueno, ya hubo 2 bandas más, también excelentes. No tengo ahora en la cabeza los nombres, pero TV Blues fue... Ajá, no, ellos no los vi. Excelente, la verdad. Bueno, otra cosa también que antes no había, la cantidad de mujeres que hay en la música ahora, antes no pasaba. Y mujeres que tocan increíble. Sí. La bajista de Sudaca, Eva Baroño. Es tremendo el sostén de la banda con su bajo. Hay un montón de, más que le pese a Angelini, de mujeres bandoneonistas. Sí. No, yo digo que hay ciertos límites que no deben cruzarse. No, en chiste, no, por supuesto. Sí. Pero sí, digamos, el talento, vos lo ves que... Sí. Que está y que sobra casi. Che, escuchamos un temita más y ya después volvemos, charlamos un ratito más y nos despedimos. Vamos con Mil Candombes. Tocalo nomás. Chavo, le doy a 3.
así. Vino en gol. Como se va rápido, cambia. Bueno, este fragmento que estábamos escuchando era Mil Candombes, contenido en ese disco La Llave, que insisto, si Dios quiere, prontito va a estar subido íntegro, bien subidito como corresponde, en el canal de Clave de Dos. Acá me dice un escucha, un oyente, que se llama Gustavo Fernández, dice que le mande saludos al viejo delincuente. No sé por qué eso de delincuente, pero bueno. Nosotros ya habíamos cumplido en mandarle nuestros saludos, ¿verdad? Sí, por supuesto. Bueno, ya nos estamos yendo en muy poquito. ¿Qué tenés pensado hacer, Oso? Musicalmente, ¿no? Profesionalmente. No, profesionalmente soy un jubilado. No, pero digo, profesionalmente gustaría. como músico. No utilizaría esa palabra. Me gustaría sí tener una banda. A veces me dicen que soy medio quisquilloso, que esto y que lo otro, porque, viste, quiero cosas muy exclusivas. Y no es exclusiva. A esta edad quiero tocar una música que la sienta de adentro, y con gente piola. Nada más que eso. ¿Viste? O sea, no es mucho el... No. lo que uno Después, si gano dinero, no me interesa, lo de menos. Pero compartir, ¿viste? Que esas cosas son las que te ayudan a alargar la vida también, ¿viste? Por supuesto. Por ejemplo, a todos les tiene que gustar el tinto, por ejemplo, Malbec en lo posible. Exactamente, el que me gusta. ¿Viste? Que es lo que corresponde. No, pero realmente yo creo que un poco bíblico se pone uno, pero estamos llamados a ser felices. Eso es así. Sí, más vale. Entonces, si lo que querés hacer es para estar completo, para estar feliz. Sí, para estar feliz, exactamente. O sea, una buena banda y lejos de los noticieros. Es mi impronta. Y ya está. Mantener la mente sana. Ni más ni menos. Me parece que es lo que, en el fondo y a esta altura del partido, es lo que queremos todos. Sí. Bueno, eso, hemos llegado al final. No sé, Edgar, si querés agregar algo. No. Feliz de hacer este programa y feliz de cada uno que visita nuestro programa. Yo estoy totalmente conforme. Habíamos planeado un formato de programa sin entrevistados. Sí. Pero cuando arrancamos con un entrevistado y fuimos consiguiendo
otro y otro y otro, y se hace muy ameno tener invitados. Sí, músicos, y también de parte nuestra, para hablar de lo que nos gusta, hablar de parte música, ¿no? nuestra, agradecer a este tipo de programas. Bueno. En este caso a ustedes dos, la verdad que la pasé bárbaro. Me encantaría estar una hora más. A ver el director ahí. Le ha pasado varias facturas al director de la radio desde que Y volvió. por ahí la conseguimos, una horita y media como teníamos. La verdad que es bárbaro y bueno, ustedes se ve que hacen sentir muy cómodo al entrevistado. Bueno, Yo por lo menos lo sentí así. nos No voy a alegramos. negar que estaba un poquito nervioso antes de entrar. Cuando entré acá no, viste, pero... Es como cuando subís al escenario. Ahí se termina tenés todo. tenés razón, sí señor. Pero generalmente tratamos de eso, de que el entrevistado elija por dónde empezar, digamos, Sí. musicalmente, si es por cuando aprendió la música o cuando empezó a escuchar, eso va a elección del invitado, así que... Y una última observación que se me ocurre. Invariablemente todos los invitados nos cuentan que empezaron a hacer música por los viejos, de una manera o de otra. Ujú. Entonces yo diría a los que tenemos hijos, estemos atentos, porque por ahí tenemos un músico en potencia en casa que lo único que hay que hacer es darle libertad y Sí, manija. Exactamente. Oso, Exacto. mil gracias por haber venido. No, mil gracias a ustedes, súper cómodo, muy agradecido. Me sentí muy bien con ambos. Bueno, nos alegramos. Bueno. A todos le decimos 1.000.000 de gracias por habernos escuchado este ratito y si Dios quiere nos veremos el lunes que viene. Nos escucharemos el lunes que viene, En clave de dos, como corresponde. como debe ser. Y nos vamos con aquel chorito, la llave. Chau.